Amén. ¿Está contento? ¿Está contenta? La vida y la salud espiritual de una congregación no solo se ve cuando venimos a la casa de Dios, se ve en lo que hacemos cuando venimos. No es simplemente congregarnos, sino que cuando estamos en este lugar manifestamos la vida de Cristo en medio nuestro. Y cuando el Señor está en medio nuestro, hay sanidad. Cuando el Señor está en medio nuestro, hay salvación. Cuando el Señor está en medio nuestro, hay paz. Cuando el Señor está en medio nuestro, hay victoria sobre todo problema, sobre toda dificultad y sobre toda enfermedad. Los que los creen, digan gloria a Dios por esto. Glorificamos al Señor con lo que Él hace, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Él en nosotros. El trabajo del Espíritu Santo es edificar a Cristo en cada uno de nosotros. Él está haciendo el trabajo en nosotros y por medio de nosotros para alcanzar a los que todavía no le conocen. Amén. Quiero, si es posible, tener una serie de mensajes, una serie cortita, una miniserie, acerca de recordar. ¿Sí? La serie esta se llama Recordar. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente cada momento de nuestras vidas? Hay veces que mi esposa me dice, acordate de traer esto o de hacer tal cosa, acordate, y por ahí me olvido, estoy en mi rutina diaria, en mis cosas, y como hombre yo ya tengo todo más o menos mecanizado, y cuando me sacan de mi eje me olvido. Necesito que por ahí me haga una listita y me la mande, entonces miro la lista y me tengo que acordar de esto. Pero a veces este tipo de recuerdos o de cosas son superfluas, son momentáneas, son pasajeras, no es la muerte de nadie, ¿sí? Pero hay cosas que debemos recordar que sí son importantes. Hay cosas que son trascendentales en nuestras vidas. Y le invito a que leamos juntos el libro de Deuteronomio, capítulo 25. Lo va a tener usted allí en la pantalla, desde el versículo 17 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Acuérdate, diga conmigo, acuérdate. Recordá, acordate, ¿sí? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Y cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. De todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. ¿Qué dice Jesús con los trabajados y cansados? Que vengan a Él y Él nos hará descansar. Pero dice, cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, ¿quién es el que nos da descanso? Nuestro trabajo, nuestras vacaciones. Bueno, puede dar un descanso físico, las vacaciones. Tenía una persona que decía, tengo que tomarme vacaciones de las vacaciones porque venía más cansado de las vacaciones, ¿no? Entonces, el cansancio físico se va durmiendo. Pero ¿qué hay del cansancio espiritual? Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos, ¿qué? Tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, ¿qué tenés que hacer? Borrarás
la memoria de Amalec de debajo del cielo y no lo olvides. Recordalo, no lo olvides. Decirle a tu hermano, no te olvides de destruir completamente a Amalec. No te olvides de destruir completamente a tu Amalec. Ya vamos a entender un poco más de qué se trata esto. Esta historia, o mejor dicho, este pasaje de Moisés, en el libro de Deuteronomio, ya estando a las puertas de la tierra prometida, estando ya por ingresar a la tierra prometida, Moisés le da una serie de mensajes y de recordatorios. El libro de Deuteronomio es una serie de recordatorios. ¿A quién? Al pueblo, a Josué, a los líderes, acerca de los 40 años que estuvieron en el desierto. Después de haber salido de la esclavitud de Egipto, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Y hace referencia específicamente al libro de Éxodo, capítulo 17, en el primer tiempo, cuando todavía tenían una mentalidad de esclavos, cuando todavía no estaban organizados como ejército, cuando todavía no estaban organizados como nación, cuando simplemente estaban caminando y experimentando algo nuevo, pero algo nuevo que no era del todo agradable para ellos. Y a pesar de eso, a pesar de momentos difíciles como de gran sed, ¿sí? Usted ha experimentado sed estos días de tanto calor, aquí que quiere una botella o un vaso con agua bien fresca para calmar su sed. Imagínese caminando por el desierto. Hace unos días atrás se corrió una carrera que es la más exigente del mundo, que es el Rally Dakar. Son 2 semanas donde motociclistas, automovilistas y demás atraviesan un montón de dificultades y kilómetros. Y esta carrera se corrió nada más y nada menos que en el desierto de Arabia, exactamente en el lugar por donde los hijos de Israel estuvieron 40 años dando vuelta. Y yo miraba cada noche los resúmenes, pero no para ver quién ganaba ni quién no ganaba, sino para mirar los paisajes y la dureza del clima y de la dificultad de esa geografía. Lugares de dunas, de mucha arena, de viento, de un sol tremendo y abrasador de día y un frío inclemente a la noche, de piedras puntiagudas, de montañas, un lugar árido, un lugar desértico. Y es allí donde Dios los hizo atravesar. Sabemos que por la dureza de su corazón y porque Dios tenía que preparar sus vidas, en vez de 11 días de llegar a la tierra que Dios les había prometido, desde Egipto hasta Palestina, hasta Israel, hasta el lugar de Canaán, donde ellos iban a establecerse como nación, simplemente en 2 semanas podrían haber llegado, pero estuvieron 40 años por la desobediencia, por la incredulidad, por la murmuración. ¿Sí? El libro de Corintios habla acerca de cuáles son los 5 pecados acerca de los cuales el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida inmediatamente, sino que sus hijos fueron los que heredaron esa tierra. Pero también la palabra de Dios dice que esos 40 años que ellos estuvieron allí, Dios lo utilizó para probarlos, para ver lo que había en su corazón, si habían de obedecer o no. Y dice que los probó en el desierto, pero no solo los probó, sino que también los sustentó. Cuando Dios te prueba, Dios te sustenta. Cuando está la prueba de parte de Dios a tu vida, a tu corazón, no es para destruirte, sino para bendecirte, para edificarte, para sanarte, para ver lo que hay en tu corazón, para sacar lo malo
que puede haber en tu vida para que puedas servir a Dios con total libertad. Y allí en el libro de Éxodo capítulo 17 se narra un poquito más acerca de este Amalek, quién era, o qué es lo que hizo, qué es lo que Dios quería acerca de ellos también. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la victoria que hubo? En el capítulo 17, versículo 8 en adelante, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vamos a poner un punto suspensivo allí, porque es interesante lo que pasó antes que esto. Y antes que esto dice, versículo 7, no se lo di a los muchachos, pero se lo voy a leer yo. Présteme atención un minuto. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué había pasado? Ellos empezaron a quejar, a murmurar contra Dios, contra el líder que Dios había puesto, que era Moisés. Y le dijeron: ¿para eso nos trajiste al desierto, para matarnos de sed? Nos hubiésemos quedado en Egipto, nos estamos muriendo nosotros, nuestros hijos, nuestros animales de sed. Y Dios le dijo: bueno, anda, toca la roca con tu vara y va a salir agua de esa roca. La roca es Cristo, que iba a sustentarlos, que los iba a acompañar, dice la palabra de Dios. Y estaré allí sobre la peña del monte Horeb, golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, pero llamó a aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Claro, uno lo lee allí y dice: pero qué incrédulos que eran. Qué terrible el corazón de ellos, cómo acaban de ver un milagro tremendo, sin embargo están rezongando, sin embargo. Pero ¿cuánto nos parecemos a ellos? ¿Cuántas veces en nuestro corazón decimos: ¿está Dios conmigo o no lo está? ¿Dónde está Dios en esta circunstancia? ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Sabe? A veces tentamos a Dios cuando demostramos un corazón incrédulo, cuando no estamos confiando en lo que Él va a hacer en favor de nuestras vidas. Seguimos, versículo 10. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios en mi mano representa en la vida de Moisés la autoridad. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto quiere decir: Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. Fíjese, no se levantó contra el pueblo de Dios, se levantó contra el trono de Dios. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Qué interesante este pasaje. ¿Sabe? Aquí hay una imagen. La palabra de Dios dice que las cosas que se escribieron son sombra y figura de las que vendrían.
Cuando usted lee el Antiguo Testamento, tiene que interpretar, tiene que entender que muchos nombres o muchas situaciones representan algo en la vida espiritual del Nuevo Testamento, de esta nueva vida en Cristo. Las cosas que están aquí son sombra y figura de algo. No es simplemente historia, no es que usted está leyendo un relato y dice, bueno, pero ahí estaban cruzando y hubo una guerra y bueno, no es leer la historia argentina o la historia de América y las batallas. Está hablando de una realidad espiritual, porque bien lo dice, la mano de Amalek no se levantó contra el pueblo de Israel aprovechando el momento, sino que se levantó contra el trono de Dios. Está representando una realidad espiritual. El espíritu de Amalek es un espíritu que se sigue manifestando. El espíritu de Amalek representa nuestra carne y lo que Satanás hace. ¿Sabe? Ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Dios tiene que transformar nuestra carne. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. En el aire, en un instante, porque nuestro cuerpo no puede soportar la gloria y la presencia de Dios, por cuanto está contaminado por el pecado y hay una guerra constante entre la carne y el espíritu, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. La voluntad de Dios. Y aquí hay muchas figuras. Moisés representa esa autoridad, representa la palabra de Dios, representa lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero muchas veces necesitamos también entender lo que nos pasa. Ellos estaban transitando un desierto. Millones de personas iban caminando en ese desierto agreste, en ese desierto cruel, difícil. Y en esa caravana tal vez irían pensando, bueno, tenemos que ir adelante los que vamos abriendo camino, por la duda que salga algún animal, por la duda que salga esto, por la duda que nos pase lo otro. Tal vez algunos ingenieros o cartógrafos dirían, bueno, vamos a ir marcando la ruta. O otros más espirituales dirían, bueno, vamos a dejar que Dios nos guíe. Y ahí va la nube y la presencia de Dios guiándolos, y dijeron, bueno, aquí tenemos que ir. Pero cuando el camino se hace largo, cuando más cansados estaban, cuando las luchas vienen, cuando los problemas, cuando las preocupaciones vienen, empieza a hacer ese desierto en nuestras vidas que nos va desgastando, que nos va cansando. Y lo que menos esperaron es que el enemigo les salga por atrás. Atrás venían los ancianos, venían los niños, venían las mujeres, las personas que iban cuidando pequeños o los que iban llevando animalitos. Y bueno, ellos iban tal vez confiados en los que iban adelante y nunca pensaron que el ataque vendría por la retaguardia. Y así es como ataca el enemigo. Así es como ataca nuestra carne también. Las áreas más débiles. A veces pensamos que porque somos fuertes en algunas cosas, ya está. Pero ¿qué hay de las áreas débiles de nuestras vidas? ¿Qué hay de las áreas en nuestras vidas en las que no le estamos prestando suficiente atención y cuidado? ¿Qué hay de aquellas cosas que nadie ve? Porque lo que se ve generalmente es lo que va adelante, lo que se muestra. Pero ¿qué pasa con lo que está atrás? Y es allí donde vino el ataque. Es allí donde vino el dolor. Pero se levantó Moisés, se levanta la palabra.
Moisés representa la palabra. Con la vara en alto representa la autoridad de la palabra sobre nuestras vidas. No es simplemente la palabra, sino que la palabra tenga autoridad sobre nosotros. Y me pregunto a mí mismo y le pregunto a usted, ¿qué autoridad tiene la palabra de Dios en su vida? No se trata simplemente de conocerla, sino qué autoridad está teniendo esta palabra sobre mí. Porque no es simplemente saber, sino hacer. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, tormenta, ríos, granizo, pero la casa permaneció firme porque estaba ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero no alcanzaba que la palabra tenga autoridad. Muchas veces cuando pasamos por problemas y situaciones, parece que hasta la palabra que la conocemos y la sabemos no está siendo suficiente sobre nuestras vidas. Yo sé lo que dice la Biblia, sé y yo le creo a Dios, está todo bien, pero este problema parece que me está superando. Y empezamos a bajar los brazos y parece que el enemigo aprovecha más. La carne toma más control, las emociones negativas toman más control, las preocupaciones toman más control de nuestras vidas. La derrota parece inminente. Pero aquí también hay una figura de algo que ocurrió. ¿Sabe? Ese algo que ocurrió es, en primer lugar, que Ur y Aarón estuvieron al lado de Moisés. Pero no solo estuvieron al lado de Moisés, sino que le acercaron, ¿qué cosa? Una roca. Para que Moisés pueda descansar sobre la roca. La roca representa a Cristo. ¿Sabe? Hay momentos en los que parece que no podemos más. Pero cuando podemos descansar en Cristo, entonces recuperamos nuevas fuerzas y con esas nuevas fuerzas la victoria. Y Moisés pudo ser sostenido por Ur y Aarón, representan aquellos hermanos en Cristo, representa la unidad de la iglesia, representa a quienes sostienen los brazos de los demás. Y la victoria fue segura, pero hubo una advertencia. Tienen que eliminar a Amalek. Voy a raer de la faz de la tierra la memoria de Amalek. Voy a quitar toda su descendencia. Voy a destruir. ¿Pero quién es Amalek? ¿Quién era Amalek? ¿Qué eran los amalecitas? Era un pueblo nómada, ni siquiera tenían estabilizado un lugar, pero su nombre significa belicoso, rencilloso, significa el que lame. Y cuando leía la definición me recordaba, yo miro algunos videos de animales salvajes en África y cómo las hienas o los leones cazan a sus presas y una vez que la agarran y le clavan las garras y ya lo tienen sometido, antes de comérselo, lamen la sangre, como saboreando lo que van a hacer. Amalek es el símbolo de esa carne que se relame sintiendo olor a sangre, sintiendo la herida, sintiendo eso que le permitiste en tu corazón, eso en lo que sos débil. Y la palabra de Dios dice que el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. No esperes otra cosa de Amalek. Él es rencilloso. ¿Sabe? Era un primo lejano.
Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Esaú menospreció su primogenitura, no menospreció a Jacob, menospreció la primogenitura, menospreció a su padre, menospreció lo que venía como bendición y cambió esa bendición por los apetitos carnales, dice la palabra de Dios, por la satisfacción de su carne. Y no solo eso, sino que desobedeció a su padre haciendo pareja con pueblos totalmente paganos e idólatras. Y de esa descendencia vienen los amalecitas. Los amalecitas son personas que se criaron con odio y resentimiento hacia los israelitas, porque ellos eran poseedores de la bendición y de la herencia espiritual. Y donde podían, iban a atacarlos. Y quiero decirte, hermano, que Satanás va a utilizar muchas veces personas que no son, que han menospreciado la bendición de Dios, han menospreciado lo que Dios tenía para sus vidas. Y el ataque hacia las zonas débiles de tu vida vendrá a través de personas que están relamiendo tu debilidad para inyectarte el veneno de la duda, de la desconfianza, de la murmuración, de la mentira. Y en definitiva, la raíz de este espíritu que opera en muchas personas es que ellos no tienen lo que vos tenés. Porque tendrás un montón de errores como los israelitas. Tendrás un montón de defectos como los israelitas. Pero sos pueblo de Dios como los israelitas, heredero de bendición. Yo soy heredero de bendición. Y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado porque soy hijo de Dios. Y sabe, ni Satanás ni la carne serán herederas de bendición. La bendición no es tener un nuevo auto, tener una nueva casa, lo que llamamos. Estamos hablando de la bendición espiritual que Cristo ganó para nosotros y nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual. Somos herederos de toda bendición espiritual. Herederos de todo lo que Dios tiene para sus hijos. ¿Quiere conocer un poquito más cómo sigue cientos, miles de años después? Primera de Samuel, capítulo 15. El primer rey de Israel. También otra vez, el pueblo de Israel no quería ser gobernado por Dios, quería ser gobernado por un hombre. Y Dios le dijo a Samuel, no te desecharon a vos, me desecharon a mí, pero le vamos a dar un rey. Y ese rey fue Saúl, el primer rey de Israel. Pero Dios le da una orden a Saúl. Y esa orden es, capítulo 15, versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Recuerde, esto es una simbología espiritual. Usted no puede apiadarse de aquellos apetitos carnales, no puede apiadarse de lo que el enemigo y su carne lo están llevando a hacer en contra de la voluntad de Dios. La forma y lo que Dios quiere de nosotros es la obediencia total y absoluta. No hay obediencia media, no es Señor, yo te entrego una parte de mi vida. No, o te entregas todo o no te entregas nada. Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama.
No hay un término medio, no hay medias tintas en la cual yo puedo un poco estar con Dios y otro poco darle el gusto a mi carne y hacer algunas cosas. Total voy a la iglesia, total cumplo con algunas cosas, total nadie lo ve. Es donde nadie lo ve, donde el enemigo se va a aprovechar. Es donde Amalek aparece como esa serpiente en el árbol, tentándote a alejarte más de Dios. Versículo 9. ¿Qué hizo Saúl? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Obediencia media. Bueno, Señor, yo sé que estas cosas malas de mi vida ya no las hago más. Pero esto no es tan malo. ¿Quiénes somos nosotros para determinar lo que es bueno y qué es malo en nuestras vidas? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Todo lo debemos llevar a la muerte en la cruz juntamente con Cristo. No, pero esto lo voy a perdonar. Esta situación en mi vida, bueno, yo me autoperdono. Veo que está de moda todo ese tema del autoperdón. Si fuera real que nos podemos autoperdonar, ¿para qué vino Cristo? Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos llevar nuestra vida, nuestra carne. Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es que Pablo decía, yo crucifiqué mi mano derecha, mi pie derecho, pero con esta mano no, porque con esta mano... No, él estaba crucificado juntamente con Cristo y nos enseña a hacer lo mismo. La palabra de Dios nos dice que debemos morir al pecado, morir a la carne. Lea Gálatas 5 en su casa, manifiestas son las obras de la carne. Pero pastor, yo no ando en fornicación, ni en adulterio, ni en hechicerías, ni en brujerías. Pero ¿qué hay de los pleitos, de las enemistades, de los celos, de la envidia, de la contienda? ¿Qué hay de aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón? Porque de alguna manera le dimos lugar a Amalek, que nos susurró algo, nos metió en la retaguardia y nos tocó aquella parte que no estaba del todo crucificada, que no estaba muerta. Y eso empieza a hervir dentro nuestro y empieza a manifestarse, no para bendición, sino para destrucción, de nuestra vida y de lo que nos rodea. ¿Me está entendiendo que aquí no hay una cuestión de carne y sangre simplemente, sino una cuestión espiritual que se empieza a mover en nuestras vidas? Porque bien dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Pero debemos entender que no podemos descuidarnos, que Amalek debe ser del todo destruido. Pero tengo lástima de esto. Tengo lástima de ese primo hermano que me viene a susurrar algo que me hace mal. ¿Por qué me hace mal? De aquella situación, de aquella vida que te tienta, de aquel amigo que te invita hacia hacer algo, que cuando estabas vivo en la carne, eras parte de eso,
pero que ahora que estás en Cristo debe ser del todo destruido. ¿Por qué somos tentados por esas cosas? Porque Amalek todavía está vivo, no ha sido del todo destruido. Saúl dijo, perdoné lo mejor, lo que me parecía lo mejor, lo bueno. Después se excusó. Él perdonó al rey de Amalek. Después tuvo que venir Samuel y quitarle la vida al rey. Y le dijo, necio, tonto, ¿qué hiciste? Perdiste tu reinado, perdiste tu autoridad, perdiste tu lugar. Y enseguida echó la culpa. No, porque el pueblo quería, no, porque... Las excusas tontas que ponemos constantemente. ¿Quieres saber cómo terminó Saúl? Aquí comenzaba su reinado de 40 años. Más allá de las locuras y los demonios que lo empezaron a atormentar en los últimos años de su vida, y de perseguir a David para matarlo, ¿sabe cómo terminó? Segunda de Samuel, capítulo 1. Habla acerca de la muerte de Saúl. Estaba peleando una batalla contra los filisteos, estaba perdiendo, se quiso suicidar, no podía, y encuentra a un joven y le dice, ayúdame a matarme, tirate, yo me voy a poner ahí sobre mi espada y vos te tirás sobre mí y yo me voy a ensartar la espada y me voy a morir. Este joven era una amalecita. Él perdonó la vida de una amalecita y una amalecita le quitó la vida. Lo que no destruimos, aquello en lo cual no somos victoriosos, aquellas áreas de nuestras vidas en las que no le entregamos el control total y absoluto al Espíritu Santo, termina teniendo victoria sobre nosotros. Termina robándonos el plan, el propósito y la bendición de Dios. Otra historia. David estaba huyendo de Saúl. 1 Samuel capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, él estaba en la tierra de Filistea, huyendo de Saúl, y ahí estaba con un grupo de hombres, y estaban en una ciudad, y esa ciudad había sido saqueada por amalecitas que Saúl había perdonado muchos años antes. Se reorganizaron y eran otra vez saqueadores, ladrones, destructores. Invadieron Siclag y llevaron los de Amalek. El tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Eso es lo que hacen los amalecitas. Eso es lo que hace la carne. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. David y sus hombres estaban preparándose para una guerra, pero la guerra vino a sus casas. Habían descuidado su propia familia. ¿Qué es lo que hizo Amalek? Separó los matrimonios, le robó los hijos, le robó las posesiones, quemó todo lo que tenían. Podemos estar muy preocupados en muchas cosas, pero el enemigo muchas veces se va a meter donde menos lo esperamos. En tu casa, en el lugar de descanso, en el lugar de donde debería haber paz. ¿Qué pasó? Versículo 8. Y David consultó a Jehová. Mire la diferencia con Saúl. Diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y le dijo, síguelos,
porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué tenemos que hacer cuando el enemigo se ha metido por la retaguardia? Nos ha robado, nos ha sacado. Si no buscar a Dios con todo el corazón y levantarnos en el poder de su fuerza para recuperar en el nombre de Dios todo lo que el enemigo nos ha robado. No se dé por vencido, no se deje engañar por el enemigo. Él ya ha sido derrotado, es un enemigo derrotado, su carne es un enemigo derrotado. Él venció aún a la muerte en la cruz, dice la palabra de Dios, para que usted tenga victoria en su nombre. Levántese en el poder de su fuerza. Diga conmigo, me levantaré en el poder de las fuerzas que Dios me da. ¿Qué es lo que el enemigo le ha robado? ¿Qué es lo que el enemigo le ha quitado? Tal vez por descuido, tal vez por estar ocupado o preocupado en otras cosas, ha descuidado algo de su vida. No está del todo perdido, aunque parezca. Porque usted no está solo. Dios está para darle victoria. Versículo 10, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, y siguió y avanzó y logró la victoria. Recuperó todo lo que el enemigo le había robado. Versículo 16. Y llevó pues, y aquí, que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Mientras usted está llorando por todo lo que el enemigo le robó, el enemigo se está dando la gran panzada. Mientras usted está llorando por todo lo que el enemigo ha hecho, él se mata de risa por haber logrado tocar su vida. Pero ¿recuerda cómo comenzó esta historia? Dios no le dijo a Moisés, te han golpeado a ti o han golpeado al pueblo de Israel. Dios le dijo, han peleado contra el trono de Dios. Yo quiero decirte, mi amado, mi amada, cuando el enemigo te toca a ti, está tocando a Dios. Porque Dios está en ti. Quizás fuiste negligente en descuidar áreas de tu vida, de tu familia, de tu relación con Dios, de tu vida espiritual. Y aunque el enemigo parece que se está burlando de ti, mostrándote todo lo que te robó, todo el daño que te causó, Dios tiene una estrategia y tiene una bendición grande preparada. Después de haber consultado a Dios, David, con 400 hombres, llegó ante un ejército innumerable. Y dice, versículo 17, e hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino solo 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. David tampoco pudo terminar del todo con los amalecitas. Todavía siguen. Por eso la palabra de Dios dice que Dios tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El único momento de nuestra vida que tendremos victoria total sobre nuestra carne será cuando Dios nos llame a su presencia. Mientras tanto, ni usted ni yo, nadie puede descuidar la retaguardia. Nadie puede descuidarse creyendo que porque tenemos años en la iglesia, porque conocemos la palabra o porque esto, porque lo otro.
El enemigo y la carne siempre están al acecho para tratar de hacer un gran daño, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos esperanza en Cristo, tenemos la victoria en Cristo. Nuestras fuerzas están en el Señor, en Él y en su fuerza tenemos victoria. Y mire, versículo 18 dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres, recuperó su hogar, recuperó a sus esposas, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, que del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Sabe? David es símbolo de Jesucristo. Todo lo que perdimos por el pecado, todo lo que perdimos por la carne, en Cristo lo recuperamos. Usted tiene victoria en el Señor. Tal vez el enemigo lo ha engañado y le ha dicho, lo que perdiste ya no lo vas a recuperar jamás. Pero lo que Dios tiene para usted es grande, es maravilloso. Hay esperanza en el Señor, hay victoria en el Señor. No pierda la fe, no pierda la confianza en el Señor. Consulte a Dios, afírmese en su palabra, que esa palabra sea puesta en alto en su vida como una autoridad, como un estandarte, que el estandarte, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, se levante justamente en el momento de dificultad. Levante la bandera de Cristo en el momento de su angustia y afírmese y descanse en la roca que es Jesucristo. Y la victoria vendrá sobre usted. Yo no quiero que el enemigo siga robando, ni en mi vida, ni en la iglesia. Yo no quiero que haya áreas de mi vida en las cuales Satanás pueda tener algún tipo de oportunidad. Y no será en mi fuerza, será en la del Señor. Por eso debemos vestirnos como hijos de Dios, amados, entrañable amor y misericordia, unirnos en oración, unirnos en intercesión y en clamor los unos por los otros, levantarnos las manos los unos de los otros, para que el fluir de la presencia de Dios, de esa presencia que trae victoria, que trae bendición al recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado, se manifieste entre nosotros y podamos dar testimonio al mundo de que aunque andemos caminando por este desierto que es este mundo, vamos hacia la tierra prometida, vamos hacia el lugar de bendición. Nada nos va a detener, nada nos va a parar. La victoria en Cristo es segura, sí y amén. Póngase de pie. Aleluya. Medite por un instante, cierre sus ojos, acompáñeme un instante. Y medite por un momento cuáles son las áreas de su vida en las que le ha dado lugar a la carne. Le ha dado lugar a Amalek. La Amalek entra a través de malos pensamientos, de celo, de envidia, de murmuraciones, de suspicacias. Entra por donde menos lo esperamos. Le damos lugar a algunas cosas en las que decimos o nos dice el enemigo y nos hace creer que nuestro pensamiento, esto no está tan mal. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Y nos autojustificamos. ¿Recuerda lo que la serpiente le dijo a Eva en el huerto del Edén? ¿Con que Dios te dijo eso? No, no es así. No es tan malo. Lo que pasa es que Dios sabe que si vos comés de este fruto, que te dijo que no, tus ojos serán abiertos y serás como Dios y sabrás el bien y el mal. ¿Y qué tiene de malo eso? En otras palabras, Dios es malo, no te deja hacer todo lo que vos quisieras hacer. Dios es bueno, nos cuida de algunas cosas que no nos convienen.
El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar gobernar ni dominar por estas cosas. ¿Qué cosas están dominando y gobernando tu vida en lo secreto? ¿Cuáles son las áreas de tentación donde el enemigo te está atacando? Porque ahí está tu debilidad, ahí está tu retaguardia. Esas áreas secretas que solo vos conocés. Que en esta noche podamos entregarla en la presencia de Dios y decirle, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Señor, entrego mi debilidad a ti. Señor, me arrepiento de mi pecado. No quiero ser como Saúl perdonando aquellas cosas que tú me dijiste deben terminar. No quiero juguetear con el pecado, no quiero darle lugar a la tentación en mi vida, no quiero darle lugar a esos pensamientos destructivos. En ti sé que voy a recuperar todo lo que el enemigo me robó, porque tú ya me has dado la victoria. Toda mi maldición fue sobre ti, y por tus llagas yo tengo victoria. Por tus llagas tengo salvación. Por tus llagas tengo bendición. Por tus llagas tengo sanidad. Por tus llagas tengo una vida nueva, poderosa y abundante. Y ya nada, ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amalek quiere que huelas a muerte. Pero la muerte de Cristo te trae olor de vida. Vive en el poder del Espíritu. Y no le des lugar a las obras de la carne en tu vida. Y en el nombre de Jesús, toma una decisión en esta noche y dile, Señor, me arrepiento de juguetear con el pecado, me arrepiento de darle lugar al enemigo. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, me someto a ti, a tu palabra, a la autoridad de tu palabra, y voy a vivir para agradarte. Voy a recuperar en tu nombre todo lo que el enemigo me robó. La paz, el gozo, la felicidad, la armonía, la familia, todo lo que el enemigo me ha robado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.